Buenas noches. En este miércoles en que el Senado no pudo sesionar por los enredos del asunto del destituido fiscal de delitos electorales y en que el propio fiscal salió a los medios solo para dejar abiertas las dudas. Miércoles en que Indira Sandoval, la activista que dice haber sido violada por una mujer policía en Tlapa, Guerrero, convocó una marcha en la Ciudad de México y no llegó, o llegó hasta el final, y en que mientras son peras o manzanas, el Banco de México anuncia que le va a echar una mano al peso ante las presiones del dólar, y en que, a su manera, Donald Trump se metió a las elecciones mexicanas de 2018. And they have a number of people that are running, and they're very pro-Mexico, which is, in fact, they wear a hat, a green hat that says "Make Mexico Great Again." They call them the Donald Trump of politics. They have a couple of them, actually. And les dicen los Donald Trump de la política mexicana. Bueno, no sé en dónde. Miércoles en que se cayeron en Oaxaca las aulas, que un reportaje presentado aquí adelantaba que se podían caer, aulas edificadas para darle clase a niños que perdieron su escuela por el sismo del 7 de septiembre. Estas son aulas provisionales. Si lo ves como los menea el viento nada más, sabemos que un sismo no los hará nada. Pero antes de ir con todas estas historias, comenzamos con la noticia que dio el abogado de Rafael Márquez, el abogado José Luis Nazar Peters, nos confirmó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos permitió al futbolista regresar al trabajo, regresar a las canchas, con dos restricciones. Solo puede jugar en territorio mexicano y no puede cobrar en dólares. Por eso esta noche, 76 días después, Rafael Márquez regresó a un partido del Atlas, aunque hasta este momento no ha entrado a la cancha, pero ya está en la banca, Rafa Márquez. Hoy en día es mi partido más difícil. Intentaré esclarecer todo esto en cuanto se pueda y ser el Rafa Márquez que ustedes conocen. Ahí está calentando, Javier, buenas noches. ¿Cómo estás, Ciro? La verdad es que todo parece indicar que Rafa Márquez podría ser mundialista. Me parece una muestra de poder de su grupo legal, de él mismo, por tratar de establecer que al final se puede resolver. Ojo, podría jugar el Mundial a los 39 años sí, y el proceso continuar. Sería algo inédito según el grupo de abogados. Así es. Por lo pronto, lo que ganaron al día de hoy es la posibilidad de que juegue en territorio mexicano y que no cobren dólares. El pleito sigue, los litigios siguen tratando de descongelar cuentas. Ya lo que logran esta noche, al menos la información que tenemos, es lo que vimos. Ya está en la banca. Y el señor Osorio hará todo lo posible en la federación por tener a este referente. Acuérdate que una vez fue Ordiales, otra vez García Aspe. No pierdes nada incluyendo a este ícono, no tanto como jugador, quizá ya, sino como una especie de motivador, de líder natural y que cumpla su quinto mundial, que sería algo extraordinario y lo merece Rafa. Y qué bueno, hace 70 y tantas noches veíamos ahí, dijimos, sería muy injusto linchar a Rafa Márquez por una información que viene de Estados Unidos, una información confusa. Ahí está Rafa en libertad, ganando de a poquito los pleitos y en una cancha de fútbol. Está perdiendo el Atlas, es partido eliminatorio de la Copa, lo que está haciendo más complicada su participación, pero de antemano se decía que le iban a dar algunos minutos, ya veremos el resultado final. Lo veremos. Hoy hubo otro regreso, Javier. Conmovedor, 57 años está entero el Toro Valenzuela, ganador de Serie Mundial del 81. Fíjate qué numerito armaron. Vince Scully, que tiene décadas narrando a los Dodgers, y dicen, viene un zurdo a lanzar la primera bola, y todo el mundo pensaba que Sandy Koufax, pues no, esto pasó en Dodger Stadium. Oh, wait a minute. Oh my gosh. I think I hurt my rotator cuff.
I can't do it. I apologize. I'm really sorry. But like all the managers in this game, I'm going to have to go to the bullpen. I need a left-hander to come out here and help me. Is there a left-hander down here? Oh my gosh! Fernando Valenzuela! Can you imagine? One year he had 8 shutouts. Another year when he won 21 games, he had 20 complete games. 20. I feel like I'm almost defiling the mound. I'm going to get out of the way. Fernando, see if you can get one over for me. Y todo esto en los tiempos de Trump. Qué gusto, qué gloria. Qué momento tan importante. Los Dodgers están empatando con Houston y se van a ir extra innings según el último reporte. Oye, Javier, y antes de que te vayas, nos vemos al rato con la información deportiva. Anoche jugó América Cruz Azul y de nueva cuenta en una de las rampas, bueno, en el acceso, en uno de los túneles de acceso al Estadio Azteca, se registró otra vez un incidente. Vamos a verlo. Como anarquistas, cuando la gente solamente quiere entrar al estadio. Hay señoras, hay niños. Fueron solo unos momentos, difícilmente poco más de un par de minutos. No hubo heridos, no hubo detenidos. Pero bueno, otra vez un incidente ahí difícil en un estadio. La Secretaría de Seguridad Pública en el Estadio Azteca, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México dio su versión sobre estos hechos. Nos dijo que lo único que los policías auxiliares hicieron fue apoyar en el acceso al estadio para evitar portazo, y que mientras los policías verificaban los boletos, los revisaban, los asistentes se desesperaron y empujaron a los policías, pero que no hubo ningún enfrentamiento. Javier. Es bastante rústica la forma, Ciro, en casi todos los estadios, hablo de fútbol, tengo oportunidad de ir, tiene que haber varios puntos de revisión, desahogar primero el boletaje, después la revisión y luego los accesos. En casi todos los estadios, como vimos ahora, solamente una línea que causa confusión. Aparte, los aficionados somos muy especiales, no te gusta que te revisen, y estuvo muy cerca, Ciro, porque puede ser una trampa, porque están, digamos, los giratorios, el policía y la gente. Si empujan unos y otros, podemos tener problemas serios. Afortunadamente quedó ahí. Qué bueno. Nos vemos al rato, Javier. Gracias, Ciro. Indira Sandoval, activista de derechos humanos que denunció haber sido violada por una mujer policía de Tlapa, Guerrero, en septiembre, no participó en la marcha que se hizo en su defensa este mediodía. Un grupo de, serían 80, 100 personas llevaron a cabo esta protesta en Polanco.
iban a la sede del gobierno de Guerrero. Los organizadores dijeron que Indira no marchó por razones de seguridad, pero media hora más tarde Indira Sandoval llegó a la manifestación afuera de las oficinas de la representación del estado de Guerrero, allí en Polanco. Ahí fijó su posición. Estoy dispuesta a que se me someta bajo el marco normativo si yo caí en un acto de discriminación, y me avergüenza si eso alcanza a esta persona o a más como defensora de derechos humanos. Antes, en una conferencia de prensa, primero entrevista de radio con nosotros y luego en una conferencia de prensa, Indira Sandoval reconoció que actuó mal cuando gritó y le dijo todo eso a la mujer policía en los hechos de Tlapa del 16 de septiembre. Que lo que ustedes vieron en esos videos, si bien son actos de prepotencia de los cuales no justifico y de ninguna manera me enorgullecen, lo que ustedes no vieron es cuando yo tuve que decir e incluso aseverar que no me iban a desaparecer. Ella, sin embargo, insiste que fue abusada y abusada sexualmente por una mujer policía. Ahí sí, ella es firme. Hoy se disculpó por la manera en la que actuó, pero insiste en que fue abusada. Una juez de control de Tlaxcala ordenó vincular a proceso a Miguel y a Óscar, los presuntos homicidas, los supuestos homicidas de la joven Yasmín Contreras. Esta joven era jefa de los dos acusados en un negocio de telas. La mataron por una deuda que tenían con ella. En la audiencia de hoy, la jueza leyó las declaraciones de los imputados. Confesaron que la mataron inyectándole veneno en el cuello y en un brazo. Por la gravedad del delito, los acusados pues van a permanecer en prisión. El caso del fiscal. El fiscal de delitos electorales dio distintas entrevistas este miércoles en medios de comunicación. Explicó en detalle los argumentos que había expresado en la carta que envió el lunes al Senado. Pero pues pese a la insistencia de los periodistas, el fiscal no quiso responder la pregunta central. No quiso decir con todas sus letras que un diario publicó algo que él no dijo. El fiscal no quiso dejar plenamente claro que nadie, ni Emilio Lozoya, ni nadie lo amenazó por el caso Odebrecht-PRI. Y por esa supuesta amenaza y demás es que estamos en este escándalo y en esta crisis. Santiago Nieto, por lo visto, es un hombre que juega con la sospecha, que siente que la sospecha le favorece y le favorecerá. Si lo reinstalan como fiscal, va a ser un fiscal muy poderoso, omnipotente. Si no lo reinstalan, será una víctima más de la siniestra conspiración de las fuerzas corruptoras. Ese hombre es el que va a perseguir objetiva justamente los delitos electorales en 2018. Hoy, por lo pronto, el sainete del fiscal impidió que sesionara el Senado. La confianza que la oposición tenía de regresar a Santiago Nieto a la Fiscalía Electoral comenzó a desinflarse. Y antes de que activara su estrategia, le marcaron falta. Cómputo de asistencia de los señores senadores. Señor presidente, conforme al registro de asistencia, le informo que están presentes 45 senadoras y senadores. En virtud de que no se reúne el quórum legal, se levanta la sesión y se cita la siguiente el día de mañana, jueves 26 de octubre a las 11 horas. Después, recibió el descontón de los llamados senadores rebeldes, determinantes para el adiós de Santiago Nieto. Soy exsecretario de Hacienda y no puedo permitir que México no tenga ley de ingresos. Eso es inadmisible y peor, permitir que la utilicen como chantaje en otro tema que no tiene nada que ver con eso. No se vale jugar así con la economía y lo que están haciendo es, insisto, bloquear y secuestrar el Senado. Es peor que el bloqueo a paseo de la reforma que de López Obrador en el 2006. México sin fiscales y al mismo tiempo la política fiscal del país sujeta a chantaje, pues creo que es el peor de los mundos.
Los senadores del PAN, PRD y Morena insistieron en sus reclamos. El PRI no ha modificado su intención de tener en la clandestinidad los votos que de manera pública no puede conseguir. Así fue electo Santiago Nieto en votación de tablero, en votación nominal, y así tendría que ser abordado hoy. Pero la resistencia duró poco. Y a 24 horas de haber condicionado la ley de ingresos a la votación abierta del fiscal, los opositores volvieron a la Comisión de Hacienda. Mientras, la dupla PRI-Partido Verde no se movió de su estrategia. Negó que los votos se compren y comenzó a celebrar el despido. Y hay intereses de ellos por tener un carnal fiscal electoral. Bueno, de los 45 senadores que llegaron ahí, no alcanzaron a hacer quórum. 40 de esos 45 eran del PRI y del Partido Verde. El Senado tiene como plazo al viernes 3 de noviembre para resolver la situación del exfiscal Santiago Nieto. Desde el viernes que llegó la notificación de la PGR, según el reglamento, el Senado tiene 10 días hábiles para discutir el destino del exfiscal. Ya corrieron 4, pero la próxima semana hay un día feriado, el jueves 2. Entonces, pues veremos si les alcanza el tiempo. Pero al menos por lo que vimos hoy, la oposición se quedó sin el respaldo de los panistas rebeldes para modificar la propuesta del PRI. Es decir, si se vota el formato propuesto del voto secreto, mañana mismo acudirían el exfiscal electoral y el encargado de la PGR ante los senadores, y mañana mismo se podría votar la salida o la permanencia de Santiago Nieto en la Fiscalía de Delitos Electorales. La Junta de Coordinación Política, por cierto, va a sesionar antes, citó a las 10 de la mañana. Entonces, en una de estas, mañana queda resuelto el asunto del fiscal Nieto. Fuentes judiciales confirmaron a Imagen Noticias que María Guadalupe Rodríguez, esposa de Alberto Anaya, líder del Partido del Trabajo, tiene pendiente una orden de aprehensión en su contra. Esto por la investigación de la PGR que acusó a dirigentes de ese partido de lavar 100 millones de pesos del gobierno de Nuevo León, dinero destinado a los centros de desarrollo infantil que maneja el PT ahí en Nuevo León. La directora de estos centros es la señora María Guadalupe Rodríguez. La orden fue solicitada por la PGR, pero el juez que lleva el caso no la ha concedido. Además de la señora María Guadalupe Rodríguez, también se acusa a otras 2 mujeres de haber sido parte de esta red de lavado de dinero. Por cierto, Andrés Manuel López Obrador defendió al dirigente del Partido del Trabajo en Aguascalientes. López Obrador escribió en Facebook que las acusaciones de la PGR son una venganza política porque el PT apoyó a Morena en el Estado de México. López Obrador escribió: ahora persiguen a los dirigentes, no a la odiosa venganza ni a las represalias políticas. Veíamos al principio del programa que Donald Trump habló con la cadena Fox sobre las elecciones en México el próximo año, y ahí también Donald Trump habló de otras cosas relacionadas con México. And in my opinion, in order to make a fair deal with NAFTA, you have to terminate the deal and you have to see where you're going to come, and we'll come out. But I think you have to give them, to make a fair deal and a great deal, and you see what's going on. We're being very tough and we're being very fair. What are the chances? I think the chances ultimately are good, but right now I think my people are going to have to get tougher. El 17 de septiembre presentamos un reportaje sobre las débiles condiciones. Fue el 18 de septiembre presentamos un reportaje sobre las débiles condiciones en que estaban las aulas provisionales en el municipio de Ixtaltepec, en Oaxaca. Son aulas provisionales construidas porque el sismo del 7 de septiembre tiró las escuelas. Bueno, pues hoy, y como lo prefiguraba el reportaje que presentamos, los vientos tiraron estas aulas.
Estas son aulas provisionales. Pero no tienen un área de protección civil, todo lo que marca la norma. Bueno, ya no compete con uno en ese sentido. Si lo ves como los menea el viento nada más, sabemos que un sismo no los hará nada. Estas imágenes fueron tomadas hoy por la mañana, después de los fuertes vientos que azotaron al istmo de Tehuantepec. Así quedaron las aulas provisionales que se construyen en la Escuela Secundaria Técnica número 19 de Ixtaltepec, en Oaxaca, una de las escuelas dañadas por el sismo del 7 de septiembre. Pero esto no sorprende al personal de la escuela. Desde el 17 de octubre, el director de la secundaria denunció a Imagen Noticias la fragilidad y la falta de medidas de protección civil con que se estaban construyendo las aulas. Con las condiciones del tiempo, que en estos momentos alcanzamos ráfagas de arriba de 200 kilómetros por hora, vimos que en la mañana ya una parte estaba doblada. Yo le decía al arquitecto responsable de la obra que nos garantice realmente las condiciones e integridad de los alumnos de acuerdo a las aulas, porque aunque sean provisionales, debe de contar con toda la seguridad para nuestros alumnos. Ante la caída de las aulas provisionales, el Instituto de Educación Pública de Oaxaca argumentó que todavía están en proceso de construcción y que sus materiales apenas se están instalando. El Instituto de Educación también aseguró que tienen materiales seguros y que todas cuentan con un dictamen de protección civil. En total, 4 aulas se cayeron con los vientos de Ixtaltepec. Hay otras 4 que tienen un 90% de avance, pero para el personal de la escuela la exigencia es la misma que hace 8 días. Que las aulas provisionales contemplen no solamente las contingencias sísmicas, sino también los huracanes, la época de la fuerza del viento que arremete en esa temporada, y también que se generen las condiciones más seguras por la integridad de los alumnos y por la integridad del personal. Pues ocurrió. Por cierto, en temas relacionados con las secuelas de los sismos, el presidente municipal de Neza, Juan Hugo de la Rosa, criticó los apoyos que van a recibir para la reconstrucción vía el Fonden. Dijo que necesitan más de 550 millones para atender a los afectados. No hemos recibido, pero ya nos lo han comunicado, un apoyo de 700,000 pesos, que definitivamente yo lo considero una burla para la necesidad que tenemos en el municipio. 700,000 pesos no nos sirven en lo absoluto y definitivamente no lo recibiremos hasta que no veamos con claridad el apoyo real que vamos a recibir de parte del gobierno federal a través del Fondem o a través de otros mecanismos. ¿Qué más tenemos, Paula? Hoy a mediodía, un alumno del Colegio de Bachilleres número 7 en la colonia Leyes de Reforma en la delegación Iztapalapa recibió un disparo dentro de una de las aulas del plantel. Al momento de la agresión, la Cruz Roja reportó la herida por arma de fuego. Ya hace poco, el agente del Ministerio Público de la Coordinación confirmó que después de que el joven fue intervenido quirúrgicamente, la herida que presenta fue producida por un arma de fuego. El joven de 17 años de edad que cursa el 5º semestre fue trasladado al Hospital de Traumatología del IMSS. Según testigos, la agresión se registró debido a la rivalidad entre estudiantes. El presidente Enrique Peña Nieto realizó un primer viaje a Belice, donde fue recibido por el primer ministro Dean Barrow en el marco de la 4ª Cumbre México-CARICOM. Los mandatarios acordaron la construcción del Centro Deportivo México en el complejo Marion Jones en Belice y la edificación de la 2ª Escuela México y el intercambio de becas de estudio de español e inglés. En la Cumbre México-CARICOM participan 14 países. Uno de los temas principales del encuentro fue la gestión de riesgo de desastres en la zona del Caribe y la planificación de un mapa de riesgos por huracanes. En la mañana, un vuelo de Volaris que partió de la Ciudad de México con destino a Cancún, Quintana Roo, tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Veracruz, desde donde informaron las razones. Fue solamente el alarma de humo a que los pilotos hicieron caso para bajar. En un comunicado publicado en su cuenta en Twitter, Volaris aseguró que tuvieron que realizar un aterrizaje de emergencia por seguridad, pues debían revisar el compartimento de carga y equipaje en tierra, ya que se había activado la alarma de humo. Aseguraron que se trató de una falsa alarma.
5 menores de edad perdieron la vida cuando un deslave se registró en su casa. Esto ocurrió en la comunidad de Tzajalo, en Chiapas. Según autoridades de Protección Civil del Estado, el deslizamiento se registró debido a la filtración de agua por las lluvias de los últimos días. Los niños que perdieron la vida tenían 11, 10, 6, 5 y 3 años de edad. El derrumbe ocurrió a las 5 de la mañana de este miércoles. Las autoridades informaron sobre algunos de los municipios en riesgo: Bellavista, Chamula, Chiapa de Corzo, Francisco León, entre otros. Los mexicanos gastan 20,000 millones de pesos en piratería, esto según un estudio del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Aproximadamente 42 millones de personas mayores de 18 años gastaron esta cifra comprando películas, discos, pinturas, esculturas, software, fotografías y libros, de las cuales 36.3 millones compraron piratería física y 26 millones consumieron piratería digital. De las personas que compran música, el 93.5% la compra pirata, mientras que 6.8 millones compraron libros pirata. En cuanto a películas, 34.8 millones de personas compraron alguna película pirata. Permiso, Ciro. Gracias, Paula. No hay dos Méxicos, pero sí hay dos tipos de mexicanos. Los que invierten en México, como Banorte, que fusiona Interacciones en una operación de más de 25,000 millones de pesos para convertirse en el único banco de los que fueron privatizados en los 90. El único, que sigue en las mismas manos y que es el segundo banco del país. Y hay otros que se dedican a llorar, que se tiran al drama, que si Trump, que si la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que si las elecciones del 2018. Durante las últimas 3 o 4 semanas, el mercado cambiario se ha visto profundamente afectado por la volatilidad. De acuerdo con Banco de México, básicamente hay dos principios. Principio número 1, la normalización de la política monetaria de los Estados Unidos y el miedo de los mexicanos a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Los diferenciales entre compra y venta han crecido y ha disminuido el volumen. Para atender eso, para atender a los mexicanos chillones, a los que le tienen miedo al tipo de cambio, a todo ese tipo de mexicanos de, diría yo, de medio pelo, la Comisión de Cambios, encabezada por la Secretaría de Hacienda y Banco de México, anuncian que a partir de mañana las subastas estas que habían organizado desde febrero cambian de esquema. Primero, una subasta de 1,000 millones mañana y subastas semanales de 500 millones de dólares para que el mercado determine dónde debe estar el tipo de cambio, para que los que están especulando no dañen a los que están produciendo, para los que están llorando no alteren el nivel del tipo de cambio. Entonces se trata de una operación que no es, porque luego hay algunos colegas míos que dicen, para defender al peso. O sea, López Portillo ya se murió, ¿no? Como un perro. Pues, cuando el tipo de cambio era fijo, el gobierno lo tenía que defender como un perro. Ya ves, parecía como un perro chihuahua. Bien. Es una gran medida. Es una gran medida de tranquilidad, una medida que contribuye a que el mercado cambiario establezca el nivel donde debe estar y que los miedos de muchos, que las insensateces de los legisladores... Claro, está bien. Ah, no, porque los legisladores siguen tratándonos de dañar el tipo de cambio. A los senadores, antes de que remates con una nota. Señores senadores, ustedes son un asco. La inmensa mayoría de ustedes... ¡Déjame la cámara! Pues lo van a decir que fue Ciro. La inmensa mayoría de los senadores de este país son un asco. No les interesa de ninguna manera el bien de México. Están pensando en si ganan la siguiente, se me ocurre una muy mala palabra, elección. Me dan un profundo asco. A ver si sacan la ley de ingresos. Remátala con una nota o nada más remate. ¿Con nota? Remátala con nota. Remátala con nota. Tengo de todo, Venga, Paul. remátala con nota. Hoy la Comisión de los Salarios Mínimos se reunió para decir que van a aumentar el salario mínimo de una manera adicional a lo que siempre se hace. Sin embargo, Coparmex sigue pegándole a la Comisión de los Salarios Mínimos. No es que Gustavo de Hoyos no le guste la Comisión de los Salarios Mínimos, quiere el poder y hasta parece senador. ¿Y la nota? Que a Gustavo de Hoyos no le interesa el salario mínimo, le interesa el poder político, hasta parece senador. ¿Cuál es la nota? Que quiere ser senador, yo creo. Que Coparmex anda jugando a la política, que ya me da mucho asco la política, es más, ya me voy.
Me dejas enojada la audiencia, David, por favor, relájate. Bueno, a un out están los Astros de Houston de empatar la Serie Mundial en Dodger Stadium. Un juego cardíaco que se sigue desarrollando. Veamos las imágenes. 3-1 ganaban los Dodgers. Correa saca este sencillo, anota Bregman, estaban 3-2 en la novena entrada. Llega Marvin González con este cuadrangular solitario, se empata el partido a 3 por todo Jardín Central el tablazo. Décima entrada, cuadrangular de José Altuve por el central, 4-3 Houston. Y espalda con espalda aparece Carlos Correa y Zoom también la pone del otro lado. 5-3 ganaban los Astros y todavía en la parte baja de la décima entrada, Yasser Puig conecta este cuadrangular y con eso los Dodgers están peleando. Le repito, el partido no ha terminado. 5-4 ganan los Astros, pero tiene hombre en la segunda base del equipo de los Dodgers, hombre en la segunda base y 2 outs. Vamos con la Copa MX, octavos de final, Santos recibiendo al equipo de Necaxa, matar o morir. Aquí está Jonathan Rodríguez, el uruguayo, adelantando al equipo santista. El 2-0 de Ulises Rivas al minuto 84, va y Necaxa, Santos va contra Monterrey. Pachuca enfrentaba al Zacatepec, equipo de la Primera División A, y fue paliza. Eric Gutiérrez al minuto 16, ventaja para los Tuzos. Luego el japonés Honda haciendo solamente golazos. Al 35, vean, kilométrico, el 3-0 otra vez del japonés al minuto 44, el quinto es de Zagal, el chileno, y el último del argentino Germán Cano, minutos 54 y 59. Pachuca va en cuartos de final contra los Xolos. Monterrey se complicó muchísimo, enfrentó a la UDG, terminaron 2-2 y pasa en penales. Aquí está Alfonso González, Ponchito González, minuto 9 ganaban los Rayados, el empate de Amador para la UDG al minuto 30. Después Carlos Sánchez, el uruguayo, el 2-1 tuvo que apretar el equipo de Mohamed. Y Daniel Amador al 58 deja el 2-2 y en penales define Ponchito González. Monterrey gana 4-3 y será el rival de Santos. Y las Chivas acaban de ganar, no entra Rafa Márquez porque agotaron los 3 cambios. Chivas vence en el clásico tapatío al Atlas. Aquí está el gol de Marín al 24. Chivas entonces va contra el Atlante, América contra Querétaro, Pachuca, Tijuana y ya está el enfrentamiento entre Santos y Monterrey. Sigue el partido. ¿Y qué cree? Lo van a empatar los Dodgers, ya lo empataron los Dodgers, 5-5, parte baja de la décima entrada. Gracias, Ciro. Gracias, Javier. Nosotros hacemos una pausa y al regresar, una bellísima historia que se dio hoy en Morelos, las tragedias como las que se vivieron en esas regiones después del sismo del 19 de septiembre, pues también traen algunas cosas virtuosas como la que vivieron hoy algunos niños en Morelos. Volvemos. Las grandes crisis suelen traer también algunas historias de virtud, historias de belleza. Hoy la violinista japonesa Midori se sumó a las acciones humanitarias para los damnificados por el sismo en Morelos, por el sismo del 19 de septiembre. Esta noche ofreció un concierto benéfico en Cuernavaca, pero antes por la mañana llevó su música a los damnificados de Jojutla y a niños de una de las colonias más lastimadas de Cuernavaca. Fue la niña prodigio del violín. Hoy, a sus 45 años, Midori es también una activista de causas comunitarias. Hoy tocó en patios de la estación, una de las colonias más vulnerables de Cuernavaca, donde el mes próximo se abrirá una escuela de música para 1,200 niños de bajos recursos en una antigua estación de tren recién restaurada. Esta noche, Midori dio un concierto en Cuernavaca en beneficio de los damnificados por el sismo en Morelos. Pero hoy por la mañana estuvo en Jojutla. I'm grateful for having had the opportunity to go to play for people who actually are still living in tents and in greatly challenged situations. And I walked around and to think that there was a town there. There's nothing left.
and to see people there, and also to be struck by the resilience of the people. I was greatly inspired. Me estoy animando a tocar con ella ahorita. Tito Quirós es el artífice y director de la Academia de Música de Patios de la Estación. Creció en un orfanato y una maestra estadounidense, Nancy Penning, le enseñó a tocar el violín. La música cambió su vida. Mi corazón está en este proyecto, es llevar el conservatorio a zonas vulnerables, algo que en el país no se ha visto, y llevarlo a la evolución de no simplemente una orquesta comunitaria, llevarlo a la excelencia. Midori debutó profesionalmente a los 11 años al lado de Zubin Mehta con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, y de allí al estrellato. Pero como lo constatamos hoy, con los pies bien firmes en la tierra. Hay belleza también en medio de la tragedia. Hacemos una pausa y al regresar, Ricardo Anaya celebra haberle ganado un pleito al Universal. El Universal le dice, esto no ha terminado, buen caso, buen pleito. Y en todo esto, o sobre todo esto, ¿qué dirá el fiscal Nieto? Volvemos. Ricardo Anaya, presidente del PAN, celebró hoy que un juez le dio la razón en un pleito que tiene con el diario El Universal. Anaya tuiteó que ganaba una demanda contra El Universal por publicar mentiras sobre su patrimonio y el de su familia. El Universal respondió de inmediato, informó que impugnará la decisión del juez y dejó en claro que la resolución del juez habla de información inexacta, no de mentiras. Buen caso, buen debate, porque ni los periodistas ni los medios estamos a salvo de las acciones legales de quienes se sientan afectados por nuestro trabajo. Hay, sin embargo, personajes públicos que, sabiendo que un medio distorsionó sus palabras, prefieren callar. Callan por miedo o callan por cálculo de beneficios. Por ejemplo, el fiscal Santiago Nieto. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.